Bien. Dios le bendiga, hermana. Dios te bendiga. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, hermana, gracias a Dios. Qué bueno. Esperando. Eh, qué bueno, mija, pues muchas gracias por aceptarnos, ¿verdad? Que nos pusiéramos de acuerdo para platicar, pues más bien es eso, una plática entre amigas para poder pues compartir con alguien más un poco de lo que te ha tocado vivir y, y pues sabemos que Dios toma el control de todo, ¿verdad? Sí, Entonces, pues nada más, primeramente, pues te conozco por Estela Flores, y pues bienvenida. sí, Gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo, de conocer un poco de lo que Dios ha hecho en tu vida y pues si Dios nos permite y tú también estás dispuesta, pues que hagamos esto algunas veces para que sigamos compartiendo porque uno nunca sí, acaba, ¿verdad, hija? sí, claro que sí, Sí. claro que sí. Y bueno, comenzaría con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién es Estela Flores? ¿Ya comenzó a grabar y todo? Sí. Sí, okey. Mi nombre es Estela Bañuelos Guzmán, de soltera, de casada soy Estela Flores. Nací en Zacatecas, en México. Tengo ahora 40 años, gracias al Señor. Gracias a Dios. Sí. Sí, amén. Qué bueno, mija. ¿Y cómo ha sido tu vida con el Señor, mija? ¿Hace cuánto le conoces? Le conozco desde los 18 años, en Cancún. Me tocó vivir un año en Cancún con mi esposo y mi cuñado ya tenía tiempito de ser cristiano, entonces él nos invitó. A mí, desde el primer día que entré a la iglesia, el Señor tocó mi corazón y me cautivó, me enamoré de las alabanzas, de cómo los hermanos adoraban al Señor, de la palabra que ellos impartían, o sea, me enamoré. Yo le digo al Señor que Él no batalló conmigo, porque al instante que yo entré a esa iglesia, el Espíritu Santo tomó mi corazón. ¿Y tu vida antes de que te hayas entregado a los caminos del Señor fue una vida complicada? ¿Venías de un trasfondo familiar difícil o, o no? No, la verdad que no. Bueno, soy la mayor de 3 hermanas. Mi padre siempre vivió en Estados Unidos. Él venía, trabajaba aquí y se iba, y no fue de verdad, mi infancia no fue complicada. Fue lo normal de una niña, pues, sin su papá, pero no no estoy traumada por eso. O sea, yo sabía que mi papá estaba aquí, trabajaba y regresaba. Me hacía falta, claro que sí, y regresó a los 13 años para vivir ya en Zacatecas. Lastimosamente, pues, yo salí de mi casa a los 14 años y medio. Me fui con mi esposo, lo digo con un poco de pena, pero Está sí, bien, mija, son parte de la vida. sí. Sí, entonces, no fue una infancia complicada, no fue, la verdad que no. Entonces, ya cuando viniste a los caminos del Señor, ya estabas casada, ya eras una esposa. Sí, me separé de mi esposo, duramos como un año, 3 meses, me separé 2 años y volvimos a estar juntos, y fue cuando yo conocí al Señor Jesús. O sea, fue cuando, ah, fui a una iglesia y le conocí a Él. ¿Y ya tenías tus hijos, ya venías con hijos o todavía eras? No, no, no. Sola? El Señor hizo un milagro ahí, con nosotros. Ah, En el transcurso que estuve con mi esposo el primer tiempo, pues no quedé embarazada. Y, cuando regresé con él, que fuimos a la iglesia, ujú. el Señor hizo un milagro porque, como digo, había un diagnóstico médico. Desde entonces, Sí, 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 había un diagnóstico médico, y era que nosotros, pues, no íbamos a ser padres. ah, Pero en una campaña evangelística donde nosotros asistimos, el invitado ni siquiera era el pastor, el predicador, era un misionero.
Él llamó a mi esposo al altar, le dijo, tal caballero con tal color de camisa, quiero que pase al frente porque el Señor me dice que ore. Guau, qué tremendo. Y fue ahí cuando mi esposo no quería pasar porque pues éramos visita, no conocíamos mucho de todo el ambiente que se mueve en la iglesia cristiana. Entonces, pero pasó y el misionero oró por él. Quedé embarazada yo, tristemente, pues perdí mi bebé, porque no sabía. Y siendo mujer irregular, pues ni cuenta, ni Sí, sí, cuenta. es Y como complicado. anteriormente, usted sabe cuando uno quiere tener un baby, siempre está, oh, a lo mejor ahora sí, a lo mejor ahora sí, y nada. Entonces ya estamos como que resignados. Perdí mi bebé, em, tenía tal vez algunos 2 meses. Después volví a quedar embarazada, pero lo volví a perder. Y en ese tiempo no fue que nosotros nos congregamos en la iglesia, solo íbamos de visita, pues por situaciones personales de mi esposo, no por mí, porque como dije a mí, el Señor Jesús llenó mi corazón desde un principio. Y oraba yo por mis hijos, oraba, yo le decía al Señor sin saber en la oración de Ana. Usted sabe que esta oración es poderosa y tiene un gran peso espiritual que yo no sabía. Entonces yo le oraba al Señor, así como Ana, Señor, yo aunque sea quiero un hijo, yo quiero saber lo que es ser madre. Y cuando llegamos a El Paso, pues nos vinimos al Paso, quedé embarazada de mi niña, la mayor. Igual, yo soy sangre negativa. Ujú. Entonces, mi cuerpo quizás rechazaba a los bebés sin querer, porque pues mi esposo es positivo. Y entonces también yo sentía que mi cuerpo quería perder a mi bebé. No sé cómo explicar eso, pero yo sentía. En ese entonces estaba mi suegra conmigo. Ella, como era una viejita de remedios y de todo eso, no sé qué me hizo. Me acosté en la cama, me hizo un remedio, me tuve ahí 3 días. Y gracias al Señor, mi bebé, mi niña se logró y también llamé a la radio cristiano porque, como le digo, el Señor cautivó mi corazón y yo buscaba eh, ese refugio y llamé a una radio cristiana que gracias al Señor hay radios cristianas eh, y la encontré ahí en El Paso y oraron por mi niña también. Lo Ay, siento qué que bueno. Está bien, no te preocupes. sí. Ay, qué bonito. ¿Y cuántos hijos tienes, hermanita, en total? Tengo 4 hijos. 4. Tengo 4 hijos, mi hija mayor ahorita tiene 20, mi segundo hijo 18, el tercero 16 y mi último niño tiene 14 años. Ay, qué bendición, Eh, sí, 14 años. qué bendición. Entonces, ya de caminar con el Señor, ya tienes más de 20 años. Más de 20 años, pero que nos entregamos al Señor con mi esposo juntamente, como 17, 18 años. Porque, como le dije, por cosas personales, mi esposo no se acercaba a la iglesia hasta que llegamos aquí a Denver. Mi niña ya tenía 3 años y como dije, yo la dediqué al Señor, am, desde antes de nacer, sin Sí. saber, con esa oración de Ana. Y ella comenzó a ir a la iglesia con mi cuñado. Entonces estaba pequeña, tenía 3 años. Ese fue el canal que Dios utilizó para hacer que mi esposo se acercara a la iglesia. Oh, Y, y fue una gran bendición porque los dos aceptamos a Cristo ese día que el pastor hizo el llamado, los dos pasamos y de ahí toda nuestra vida cambió. Porque mi testimonio es algo largo, si yo le contara el tiempo que estuvimos sin Cristo, fue algo muy difícil para mi matrimonio, para mi vida. Yo ya estaba a punto de irme de casa porque era una situación difícil y mi esposo tomaba casi todos los días
estaba empezando a usar otras sustancias, que, pues, da pena decirlo, pero para Sí, la pero gloria pues del lo más Señor, ujú, lo para la conocemos. gloria del Señor, el cambio que hizo en mi esposo fue rotundo, o sea, fue de, no quiero fumar ni un cigarro más, porque él se fumaba casi 2 cajetillas al día de cigarro. Yo a veces los escondía, pero era un pleito, porque ¿dónde están mis cigarros? Y los tenía que sacar de nuevo, porque, pues, era pleito. Sí, sí. Y el enemigo me atacó a mí desde que era pequeña con, pensamientos de suicidio. Cuando yo tenía mis 2 niños y todos esos problemas, el enemigo traía esos pensamientos a mi mente. Y lo digo por testimonio, porque sé que Sí, muchas personas lo pasó. viven. El Ujú. ese es ese es el territorio que el enemigo utiliza en nuestra mente, el el pensamiento, trae dardos, y cuando uno no sabe, y cuando uno no conoce al Señor, uno no sabe echarlos fuera o reprenderlo en el nombre de Jesús, sino que uno le da cabida y le da cuerda para que eso siga fluyendo en la mente. Y gracias al Señor, llegó a mi vida a tiempo, llegó a mi Y vida a tiempo. y hubo intentos, hermanita, ¿o solo se quedó en pensamientos? Solo en pensamientos, pero sí hubo material en mi mano para hacerlo. En una ocasión, cuando era jovencita, estaba a punto de dañarme, pero el Señor, en su misericordia, lo digo porque no le conocía yo. En su misericordia, Él trajo a mi mente, no sé si fue visión o fue pensamiento, no sé qué fue, pero yo miré una caja de muerto y vi a mi madre llorando en esa caja, o sea, sobre esa caja. Entonces, fue cuando yo dije: "No, no, no, no la quiero", no la iba a ver, obviamente, pero no quiero que ella sufra por una cosa que yo vaya a hacer. Tremendo, ¿verdad? Cómo Dios sabe llegar a tiempo y sabe de qué manera hablarnos. Tremendo. ¿Y cómo comenzó tu proceso, tu lucha con el cáncer, hermana? Ah, fíjese que cuando mis hijos tenían, mi bebé iba a cumplir el año, mi esposo decía, no estamos haciendo nada aquí, ¿por qué no te vas a Cancún con los niños y yo te mando dinero? Y la iglesia oraba porque decía a los matrimonios, es que el matrimonio tiene que estar juntos, si se van, váyanse los dos, si se quedan, quédense los dos, pero en familia. Dios hizo algo que mi esposo me dijo, no se va. Hermana, ya teníamos todo vendido, habíamos vendido cama, ropa, todo, sillones, todo, todo, ya teníamos los boletos comprados. Para la gloria de Dios, pues nos quedamos. En el 2010, mi esposo tuvo un accidente donde nosotros miramos la mano de Dios, como Dios suple en nuestras necesidades. Duró 6 meses sin trabajar, hermana. A los, en el 2012, eh, estoy hablando solo para decir cómo Dios suple en Está nuestras bien, necesidades, en está bien. medio de nuestros problemas. Amén. En el 2012, como para junio, sí, me empecé a sentir mal, pero yo pensaba que era un cansancio, pues, normal. Ujú. Eh, Me empecé a sentir muy cansada, me dolía mucho la cabeza, en esta parte de atrás, me dolía mucho la columna, me sentía muy, muy, muy cansada, y cuando caminaba solo una cuadra, porque era lo que yo caminaba para recoger a mis hijos, era un sudor aquí en esta parte y aquí en esta parte frío, frío, frío. Y entonces, era algo que mi cuerpo estaba diciendo, pero uno siempre le busca, ha de ser por esto, ha de ser por lo otro. Entonces yo no hice cita para el médico. Gracias a Dios, pues ahí estaba mi suegra en casa. Ese día me recuerdo que era un viernes. Yo no me levanté de ese sillón en todo el día, y mi esposo le dijo a mi suegra: "Mira, mamá, mira a mi esposa a ver qué tiene. A lo mejor, comió algo y le hizo mal".
Ella me miró, solo se acercó al sillón y me dijo: "Llévatela al hospital". Y yo le doy gracias a Dios por esas palabras, porque uno aquí tiene miedo a los biles. Sí, Uno aquí tiene miedo a ir al doctor, y él me llevó, eran como las 11. Y cuando iba en el camino, yo le iba a decir a mi esposo: "No vamos, o sea, regresémonos, ya me siento mejor", porque hasta del miedo del bill yo ya decía: "Ya ni me duele la cabeza", pero el Señor cerró mi boca. Yo no pude decir palabra. Llegamos al hospital, eran como las 11:45, pero yo entré, el hospital me registró como el 15 de septiembre, que fue cuando ellos me registran en el hospital. Entré un 15 de septiembre del 2012 a sala de emergencia. Me revisan, me revisan los ganglios, están inflamados en mi cuello, en mis axilas, en las ingles. Me hacen análisis de sangre y sale el médico y de ratito entra. Mi esposo estaba medio dormido, medio despierto porque pues había llegado de trabajar. Cuando entró el médico, me dice: "Aparece algo en tu sangre, aparece un cáncer. No sabemos qué cáncer es, pero aparece un cáncer". Yo en ese momento no me asusté, no sentí temor porque el Señor es como que tapó mis oídos para que yo no me espantara. O sea, cáncer es una palabra ujú, grave, difícil. Ujú, difícil. mm, Pero el Señor lo hizo así, que yo no me claro que me preocupé, pero no fue que me espantara. Mi esposo, obvio, él lo recibió de otra manera. ujú. Él sí se preocupó, él sí se asustó. Me llevaron a un cuarto especial, me hicieron más análisis, más estudios, y el 10% de las personas que les da ese tipo de cáncer, que después me dijeron que era leucemia, tienen, cáncer en el líquido del cerebro. Así que me sacaron líquido de la espina dorsal y apareció otro cáncer. O sea, ya no solo era leucemia, era el cáncer de líquido del cerebro. Y en ese momento, hermana, cuando te enfrentaste a toda esa noticia, tú estabas firme en los caminos del Señor. Digo yo firme, am, en tu relación personal, porque uno es estar uno firme en la iglesia y sirviendo y asistiendo, pero otra cosa muy diferente es nuestra relación personal con Dios. Sí, ¿Estabas sí, fortalecida en tu relación personal con Dios? sí. Fíjese que pasó algo, que a mí me dejó sorprendida porque, en ocasiones el pastor dice: "Pasen para orar por ustedes", y yo pasé al frente. Mi pastora oró por mí y ella oró, dijo: "Señor, fortalécela en esta prueba". Y yo en mi pensamiento dije: "Señor, yo no tengo ninguna prueba". O sea, solo mi cuerpo se sentía cansado, pero en realidad yo no lo veía como una prueba, no lo veía así. Pero el Señor le puso esas palabras a mi pastora, y cuando caí en el hospital yo entendí lo que venía para mi vida. O sea que el Señor preparó igual mi fe también. ¿Y entraste en un proceso de quimioterapias, o cómo fue ese proceso? Sí, en ese día recuerdo que estaba con mi esposo en ese cuarto cuando entraron con los resultados. No recuerdo los millones de células que ellos dijeron que eran cancerosas en mi cuerpo, Jesús. y más aparte el cáncer del líquido del cerebro. Pero ese día sí yo me preocupé y le dije a la doctora, pero hay, ¿cómo? Implante de célula, no, de médula ósea, ¿verdad? Hay trasplante. Me dijo: eso es carísimo, tú no lo puedes pagar", me dijo así, con un poco burlona, lo sentí tristemente hispana,
Pero sabe que yo en mi mente dije: "Señor, si a mí no me dan un trasplante, yo sé que tú eres todopoderoso para sacarme adelante de aquí". Así que, las palabras de ella sí se me hicieron difíciles porque, pues, cuando uno sabe leucemia, bueno, puede duele. haber la opción de el trasplante de médula ósea, y cuando te dicen: "No, porque eso es carísimo, tú no lo puedes pagar". Pero cuando yo dije: "Yo tengo un Dios poderoso que puede sacarme en victoria de eso", pues, lo tomé como: "Ah, está bien". Amén. ¿Y comenzaste y hubo trasplante o cómo sucedió? No por no por el caso de en realidad, el Señor hizo todo de una manera perfecta. En ese día sí fue cuando se me cayó el mundo encima, vamos a decirlo así, porque, eh, me dijo el doctor: "Tienes que pasar 3 meses en el hospital, está muy avanzado tu leucemia, está a nivel 4". No sé en qué momento llegó tan alto, porque no tenía mucho tiempo yo sintiéndome mal, o sea, de una vez se fue a nivel 4. Y cuando me dijo: "3 meses vas a estar en el hospital", yo le dije a él: "Yo no puedo, yo tengo 4 hijos". Mi niño pequeño apenas estaba en kinder y apenas había aceptado quedarse en el kinder, gracias al Señor que no había aceptado quedarse en el kinder. Y yo les decía: "Es que yo soy todo para mis hijos. Yo los llevo al fútbol, yo los llevo a la escuela, yo los llevo a la iglesia, yo soy todo, yo hago todo, yo no me puedo quedar aquí". Dijo: "Sí, tienes que quedar". Y me dijo: "¿Tienes familia que te ayude?". Le dije: "Sí, tengo familia, pero no pueden hacer lo que yo hago. No pueden, estar ahí todo el tiempo. Quizás pueden ir un ratito, pueden apoyar con comida, pero no como se necesita en el hogar una mamá". Gracias al Señor, la doctora me dijo: "¿Tienes mamá?". Le dije: "Sí, está en México". "Okey, te voy a dar una carta para que tu mamá venga y esté contigo". Después de 14 años, pues, Dios hizo la obra, no sé cómo le hicimos, pero Llegó tu mamá. le dieron la visa a mi mamá, más antes de lo que, o sea, de lo que debería, porque se suponía que teníamos que hablar al consulado, el consulado a aquel consulado y moverse, y nosotros lo hicimos como directo con mi mamá. Ella fue al consulado y Dios abrió la puerta. Llegó mi mamá después de 14 años al hospital. Eh, sí, yo había preparado, mira, hasta se me olvidó, había preparado fotografías para ir enseñándolas. Cuando ella llegó, yo ya no tenía mi pelo, yo ya lo había perdido, así que fue un impacto para ella tremendo, ¿Y fue porque muy pronto cuando perdiste tu cabello o tú te lo cortaste antes de en que? la primer quimioterapia, no sé si se puede apreciar, Ah, sí, sí se ve. esa fue la mirada de ¿Tú mi tomaste la mamá foto de tu mamá cuando llega? sí, cuando Ah, ella entró, le tomé la fotografía. Em, al primer al primer quimioterapia a mí se me cayó el pelo. Tengo aquí la fotografía del día que me lo corté, porque ¿lo mi tenías pelo largo se como murió. ahora? ¿Mande? ¿Lo tenías largo como ahora o? Sí, todo el tiempo lo he tenido largo y eso fue lo que Dios utilizó también para que yo diera testimonio, porque yo le decía al Señor: "Señor, que no se me caiga mi pelo, que no se me caiga mi pelo". Am, así fue como yo quedé, sin Oh, cabello. Pero el Señor lo hizo con un propósito. Al yo tener leucemia y cáncer en el líquido del cerebro, me sacaban el líquido de la espina dorsal. Entonces, era muy doloroso para mí. Me pusieron un puerto o algo para picarme en el cerebro. No sé si se pueda mirar ahí una bolita. ay, sí, sí, sí se mira. Ahí era donde me picaban, porque cuando la hacían por la espina dorsal, yo lloraba. Yo lloraba porque me tenían que sacar líquido para poder meter la quimioterapia.
Entonces, pusieron eso ahí para poderme poner la quimioterapia ahí. Tuve 3 tipos de quimioterapia diferentes. Aquí está mi doctora sacándome el líquido del cerebro. Oh, tremendo. Sí, 3 tipos de quimioterapia diferentes. Dios cambió el pronóstico, me dijo 3 meses el médico, ¿verdad? Solamente estuve 1 mes y medio en el Wow. hospital y salí para mi casa. Esta cosita de aquí que me pusieron, al yo ponerme, peluca, me dolía mucho, entonces me la tenía que quitar y yo usaba gorritos. La gente me preguntaba: "¿Qué le pasó con su pelo?". Entonces ya Dios me daba la oportunidad de dar mi testimonio, de decir lo que yo estaba pasando y cómo Dios me estaba sacando en victoria de ese proceso que yo estaba viviendo. ¿Cuántos años hace de eso, mija, que comenzó el proceso? Ya 8 años, eso 8 fue en años. septiembre del 2012. Sí, 8 años. Y duraste un mes y medio en el hospital, ¿y al cuánto tiempo te declararon libre de cáncer? Duré 1 mes y medio en el hospital y después, entraba y salía, una semana sí, una semana no. En realidad, fue como en octubre que me dijeron del líquido del cerebro que ya estaba bien, pero todavía seguí con el proceso de la quimioterapia todavía por mucho tiempo. En Como yo entraba y salía una semana sí y una semana no, me tocaba entrar el 31 de diciembre del 2012 al hospital, pero la doctora dijo: "No, yo quiero que pases ese fin de año con tu familia". Y y fue el último año que yo estuve completa de mi cuerpo, porque después vino otro proceso difícil a mi vida. Ese fue el fin de año, ese fue una foto que tomamos de ese fin de ¿Es tu año esposo? 2012, él es mi esposo. Mm, Em, Entré el 1 de enero al hospital y tenía que estar como 6 días, pero al quinto día yo comencé con un dolor muy fuerte en mi estómago. Me hicieron estudios y apareció una bacteria que se llama C. diff. ujú. Cuando llegó la doctora y me dijo: "Es que apareció una bacteria que se llama C. diff". Yo escuché SIDA. Cuando yo escuché SIDA, la sangre se me vino hasta el piso, así sentí algo helado. Yo dije: "Ahora sí, ya mi matrimonio todo se terminó", porque con SIDA, imagínense, es algo fuerte. Y ella me dijo: "No, no, no te asustes". Y como yo había tenido tantas transfusiones de sangre, entonces yo dije: "Por ahí, por las transfusiones de sangre". Y me dijo: "No, es C. diff y es una bacteria que está haciendo que tu intestino se esté inflando y por eso tienes tanto dolor, y si no operamos, tú puedes morir". Entré a emergencias el día 8 a operación. Me quitaron casi todo mi De intestino ese mismo grueso año. de ese mismo año, del 2013 ya Ya, era 2013. ya, mientras. Me quitaron casi todo mi intestino y yo usaba bolsita para mis necesidades. Ujú. Se llamaba, esa que me Bien. pusieron, Ujú. colostomía, Ah, colostomía. Ujú, colostomía. Em, ujú. yo no sabía, porque, como dijo mi pastor, a veces el médico cuando tiene que salvar una vida no te explica todo lo que va a hacer. Yo no sabía que el médico quitó casi todo mi intestino. Yo no sabía que iba a despertar con esa bolsa. Nunca había escuchado, nunca la Sí. había visto. Ujú. Entonces, fue muy, muy traumante para mí. eh, y después saber el costo de estas bolsas fue peor, pero
el Señor siempre, siempre, siempre obró en mí. Esa operación, me dijeron que yo había perdido casi todo el intestino. A mi pastor le tocó traducirme ese día, así que ellos vieron mi cara que yo puse cuando yo no sabía nada. Me dijo que toda la vida iba a vivir con esa bolsa porque ya era permanente, como yo me iba a quedar. Am, Gracias al Señor, pues siempre suplió para esas bolsas. Él siempre me las proveyó. Y cuando pasaron 6 meses, era algo bien difícil, hermana, porque al yo tener quimioterapia, perdón, me regreso, cuando me hicieron la operación, al yo tener quimioterapia, mi operación no pegó. Era una operación de 40 grapas. Me la tuvieron que abrir para que cerrara de abajo para arriba. Ujú. Duré 3 meses con mi estómago abierto, Sí. con la colostomía. Y en mi casa nadie se animaba a ayudarme. Yo salí un mes después de entré el primero, yo salí el 30 de enero del hospital porque me tenían que poner medicamento para que esa bacteria se muriera. Y nadie se animaba a mirarme, a curarme la herida, yo lo tenía que hacer sola. Me cambiaba en la mañana las gasas y en la noche. La bolsa a veces estaba pegada solamente 1 hora. Eh, Era un poco difícil para mí ese proceso, pero Dios me dio la paciencia para no renegar, para estar ahí, Para soportar. tranquila y en paz, sí. ¿Y hubo reconstrucción o permaneciste con la bolsa? Ah, Le digo que el Señor siempre cambió el proceso. Me Ujú. dijeron que iba a estar ahí esa Más bolsa bien. por toda mi vida, pero a los 6 meses, por alguna razón, mi intestino se enredó y la parte que estaba por fuera se me hizo como morado, negro, y cuando yo lo limpié se cayó. Llegué a emergencia con mucho dolor y el doctor me tuvo que volver a operar. Me operó, me cortó otro pedazo de intestino, pero ahora le puso el nombre de ileostomía. Ujú. Lo puso en otro lugar y me dijo el doctor: "Ahora sí te van a poder operar, te van a poder conectar". Bendito Dios. Sí, y yo decía: "¿Por qué no lo haces?". Me decían que era muy difícil porque tenía quimioterapia. No podían hacerlo porque tal vez no iba a pegar bien el intestino. Entonces, duré 2 años con mi intestino así, Ujú, usando bolsa. ujú. Y le digo que en esos 2 años, si acaso compré unas 2 o 3 veces las bolsas, pero Dios me proveyó todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, Dios tuvo tanto cuidado de mi familia, que llegaba gente que yo ni conocía y me daban una ofrendita, le llevaban comida a mi esposo, porque duró 6 meses sin trabajar. Mi esposo llevaba a los niños y se iba al hospital, y regresaba por los niños, les daba de comer y me los llevaba en la tarde para que yo los viera. Doy gracias a Dios por ese hombre tan valiente que no me dejó en ese momento tan difícil. Qué hermoso, hermana. Sí, Y después perdón, no, dime, dime. las enfermeras me decían que qué hombre yo tenía, porque ellas habían mirado muchas mujeres siendo abandonadas por sus Ujú. esposos cuando eran diagnosticadas con cáncer. Sí, sí, sí. Sí. Tremendo, hermana. Y a los 2 años te operaron después. Sí, sí. En el proceso que entraba y salía yo, la misma doctora que le digo que me dijo que era imposible que yo tuviera el trasplante, le dijo a mi esposo: "Tienes que hablar con tus hijos". Y le dijo: "¿Por qué?". "Porque ella en cualquier rato se muere, tú tienes que decirles que ella se va a quedar dormida y no va a despertar más". Y él le dijo: "No", le dijo: "Yo voy a hablar con ellos". "¿O quieres que yo le diga?". Le dijo: "Usted no". Imagínese la manera de ella decirle.
mis hijos eran pequeños. Entonces dijo mi esposo: "No, yo voy a hablar con ellos". Mm, y mi esposo a veces que me iba a cuidar, él se quedaba dormido y yo lo cuidaba a él. Sí. O sea que Dios siempre me mantuvo fuerte. Dios siempre yo sé que mucha gente oró por mí. En la iglesia pasamos una situación difícil en ese año. Fuimos 3 hermanos diagnosticados con cáncer. Yo sentía las oraciones en el hospital. Yo puedo decirle que yo estaba acostada y yo podía sentir la presencia de Dios, una protección tan maravillosa, tan linda, que es como si una cobija invisible me estuviera cubriendo, literal, así lo puedo decir. Yo pude ver la mano de Dios en muchas ocasiones ahí en ese lugar. Dios me hablaba a través de los traductores cristianos. Había una traductora que me decía, yo le pedí al Señor: "Dime una palabra para mi hermana, dime una palabra", y ella me la llevaba, y yo sentía mucha fuerza. Y ya después de ese proceso, ¿ya te habían declarado libre del cáncer o todavía seguía habiendo posibilidades de que el cáncer regresara? En realidad, después de eso, no me dijeron: "Eres libre de cáncer", porque, no me lo dijeron, solo del cerebro sí, me dijeron que ya no aparecía, pero de la leucemia no. Yo seguí con mi proceso de quimioterapia por 2 años, mm, 2 años y medio. La doctora dijo que iban a ser 3 años, pero como mi intestino se enredaba tanto que yo caía en el hospital, a cada rato. Había ocasiones que yo duraba hasta 2 semanas sin alimento. Tengo ahí una fotografía donde duré con ese alimento por 2 semanas, que era algo blanco, no, Mm, ¿te lo eso ponían era por tu nariz o por una sí, sonda? ¿Cómo en te las ajá, sí, en la sonda, y tenía un tubo en la nariz porque tenían que el tenían que, sacar todo lo de mi intestino cada tiempo. sí. Entonces, ella me dijo que la quimioterapia me estaba afectando mi intestino. Me dijo: "Tienes que decidir si sigues con la quimioterapia o paramos". Yo le dije: Paramos, porque usted no me da garantía de que si yo paro, el cáncer no vuelva, y si yo continúo, el cáncer no vuelva". Le dije: "Yo confío en Dios. Hasta aquí el Señor me ha sostenido, me ha levantado", porque yo iba a mis quimioterapias después una vez al mes, ahí a oncología, y yo manejaba, hermana. Yo le oraba al Señor, yo le decía: "Señor, dame fuerzas para ir a mi quimioterapia y regresar". Eh, eh, la gente dice que la quimioterapia duele. A mí nunca me dolió la quimioterapia. Nunca sentí un efecto de que me quemara adentro. El Señor hasta eso tuvo ese cuidado conmigo. Así que yo tengo mucho que agradecerle al Señor. ¿Y cuánto tiempo hace de la última quimioterapia, hermana? Ah, eso fue en el ah, 2014 para diciembre, creo. Porque ya cuando ella me dijo: "Ya no vas a tener quimioterapia, ahora sí puedes operarte, ya puedes, conectar tu intestino". Ahora surgió un problema, hermana, el dinero. Ujú. La operación me costaba 16,500 y yo no tenía ese dinero. Mi hija iba a cumplir 15 años. Yo quería celebrarle su fiesta a ella, quería también tenerlo mi operación. Se me hacía imposible, se me hacía imposible, pero Dios tocó una familia hermosa, que le doy la gloria y la honra a mi Señor por mi hermana. Dios la trajo con un propósito a Colorado. Ella es de Los Ángeles. Y hablando con ella, dando mi testimonio,
después ella hablaba para preguntar cómo yo estaba y ya le dije, hermana, ya me puedo conectar, pero cuesta la operación 16,500. Y me recuerdo un día de Martin Luther King, ella me llamó, me dijo, ¿sabes qué? El Señor me hizo sentir que yo te dé el dinero para tu operación. Poderoso Dios. Y yo le decía, bueno, de verdad, hermana, es que es mucho dinero. Sí, sí. Le di el número del hospital y ella llamó, ella hizo todos los arreglos del pago y despuesito me llamaron, ¿estás lista para la operación? Claro que sí, estoy lista. Dios suplió. Es que Dios es un Dios maravilloso que Él en los momentos difíciles a sus hijos, si no nos deja en los momentos que hay prosperidad, menos en los momentos difíciles. O sea, menos, menos. Uno puede ver la mano de Dios en nuestras vidas. Por eso dice su palabra, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. En el Salmo 117:8. Amén, amén, así es. Hermana, y dentro de la etapa de la enfermedad o después de la enfermedad, ¿padeciste algún tipo de depresión o de ansiedad No, postraumática, como le llaman, después de eso? No, 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 no. Dios. Fíjese que cuando yo tenía mi estómago abierto y todo eso, yo me iba a la iglesia. Yo agarraba mi carro y me iba a la iglesia, y mi mami, como ella, pues, no es cristiana, ella me regañaba, ella me decía: "Pero usted así con ese estómago, usted así sin defensas". Yo le decía: "Mami, ahí es donde yo encuentro mi fuerza, ahí es mi refugio, ahí yo encuentro fortaleza". Las alabanzas, la predicación, la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Yo le doy gracias al Señor. Yo entraba, estuve por meses en el hospital y mi mente yo la transformaba, yo decía: "Tengo que buscarle el lado amable a todo esto". Así que yo decía: "Bueno, me traen comidita a la cama, me ayudan a ir al baño, me tratan bien, no tengo que limpiar". Y eso yo utilizaba para que no me diera ansiedad por el deseo de estar con mis hijos en casa. Y el proceso que vivieron tus hijos después, fueron fortalecidos mucho más también ellos contigo en la fe. Ellos también estaban ellos unidos contigo después de glorificando a Dios, pues también ellos. Sí, 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 en todo momento. Hubo ocasiones que ellos solitos se iban a la iglesia. Mi esposo estaba en el hospital conmigo y ellos iban a la iglesia solitos. O sí, sea, le doy gracias al Señor que no renegaron por lo que estábamos pasando. Eh, Cada uno de ellos fue transformado por esta prueba. Sí, claro que sí. Cada uno reaccionó de una manera diferente. sí. Pues maravilloso, hermana. Muchas gracias por compartirnos. Yo sé que a veces son detalles muy personales, pero pues la vida tal cual es, ¿verdad? Porque no podemos nosotros compartir el testimonio a medias o compartir el testimonio sin lo que realmente es, ¿verdad? Y solamente el que lo vive y Dios sabe de lo que se trata, de lo que se trata. Y las personas que te escuchen, claro que sí se sentirán identificadas de cómo poder enfrentar una situación como esta y si la han enfrentado, cómo seguir manteniendo la fe de que eso no va a regresar y si se presentan dificultades, pues enfrentarlos con la misma actitud, hermano. ¿Algo Es más que que el Se quisieras compartirnos? Sí, claro que sí. Es que el Señor, cuando está uno en el medio del proceso, el Señor le habla a uno personalmente. Me recuerdo en una ocasión estaba mirando las noticias y salió, una noticia que la esposa de un gobernador había muerto por cáncer. Y yo estaba recién diagnosticada con cáncer. O sea, eso fue como que el enemigo, hey, tómala. ¿Qué va a pasar? Pero, pero ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo?
me trajo la palabra del Salmo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y de esa palabra me agarré. Yo sabía que Dios me iba a levantar. Pasé muchas más situaciones porque todavía pasé por otras cirugías. Mi operación no quedó bien cuando me conectaron, no quedó bien. Me hicieron un proceso que hicieron que el intestino se abriera, pero todavía al año volvió a enredarse. Se enredó de tal manera que la doctora me dijo, no sabía cómo desenredarlo. Dijo, estuviste a punto de perder todo tu intestino, la mayor parte de tu intestino delgado. O sea, ya no tenía el grueso, ahora no tendría casi el delgado. Entonces yo, ingenua, le dije, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado con un pedacito? Dijo, te hubieras muerto, te hubieras muerto. Estuve otro tiempo con mi bolsa, otros 3 meses. Cuando se enredó mi intestino, yo llegué a emergencia antes de esa operación. Ellos iban a hacer el mismo proceso que habían sido hecho antes, porque no sé si estoy cantinfleando, No, pero no, mire, está bien. me operaron. Como a los 3 meses, la operación se cerró. Entonces hicieron un proceso, metieron un globo, inflaron y quedó como normal. Al año se volvió a cerrar mi intestino, donde pegaron los dos intestinos, se volvió a cerrar porque la cicatriz hizo para adentro y se cerró. Entonces querían hacer ese mismo procedimiento de meter el globo, inflar y que quedara otra vez como la primera vez que lo hicieron. Cuando entraron con la cámara, ellos rompieron mi intestino. Ay, Cuando salieron se dieron cuenta. Fue muy doloroso para mí. Ese fue un proceso tan doloroso que me dijeron, te tenemos que operar porque rompimos tu intestino. Y yo quiero decirle que cada cosita que nosotros pasamos tiene un propósito, que los que somos llamados de Dios y cada cosa que nos pasa tiene un propósito y un porqué. Si ellos no hubieran roto mi intestino, no me hubieran operado. Si no me hubieran operado, no hubieran mirado cómo estaba mi intestino adentro, enredado. El propósito era que me abriera. Me abrió la doctora y me puso la bolsa otra vez por 3 meses. Me volvió a operar y me dijo, no te preocupes, ahora sí te lo amarré por todas partes, ese intestino no se vuelve a enredar, me dijo ella. En esa vez entró un doctor, no tengo el nombre, entró y me dijo, quiero hablar contigo. Dijo, quiero decirte que Dios te ama tanto, wow. porque esa operación no estaba bien, estaba mal hecha. Y tú estás viva porque Dios te ama, porque era hora que tú no estuvieras aquí. Wow, Así tremendo. que Dios siempre ha cambiado todo pronóstico, todo lo que el médico ha dicho en mi vida, todo lo ha cambiado el Señor. Tremendo, hermana. ¿Y has tenido la oportunidad de compartir, me imagino, con muchas personas lo que te ha pasado? ¿Has dedicado tiempo en compartir? Yo conocí tu testimonio un poco por lo que ponías en tu página de Facebook, pero así en detalle no lo conocía. ¿Y cómo ha cambiado tu vida, hermana? Hablando de tus deseos de ayudar a otras personas que están atravesando por el proceso, em, ¿cómo ha cambiado tu vida o cómo has trabajado o cómo te gustaría trabajar en un futuro para poder tomarte de la mano con otras mujeres? ¿Hiciste alguna amistad en los hospitales, en las terapias? Sí, Dios me dio la oportunidad de darle mi testimonio en el proceso a 2 mujeres. Eh, las dos fallecieron, las dos fallecieron. Una de ellas estaba con un cáncer muy difícil, muy, muy difícil, pero ella conoció al Señor Jesús. Por alguna razón, ese día fui a quimioterapia
Y saliendo había una clase de maquillaje allá afuera, que para levantarle el ánimo a las mujeres, porque cuando pierde uno su pelo, sus cejas, sus pestañas, muchas mujeres caen en depresión. Yo le dije a mi esposa: "Ay, yo no necesito", me dijo, "yo no quiero, además ni me pinto", y me dijo: "No, entra, a ver qué aprendes". Y mi hija y mi mamá también. Ese día entré y estaba allí ella. Me presenté, yo dije: "Ay, ya todo el mundo se presentó y yo llego al último". Yo llegué al último. Me presenté, mi nombre es Estela Flores, pues de casada soy Flores y soy cristiana, estoy pasando por este proceso. No tengan miedo, confíen en el Señor Jesús, si quieren podemos hacer una oración. Y la mujer que estaba dirigiendo la clase dijo: "Ah, pues hay que preguntarle si quieren, ¿no?". Y ya les pregunté, oré ahí por todas. Intercambié el teléfono con alguna de ellas, pero una de ellas se quedó en mi mente, se quedó en mi corazón. Se llamaba Hilda. Ella al poquito tiempo, Dios me hace sentir, llámale, llámale. Le llamé, le hablé de Cristo y le volví a llamar y ya me dijo que ya estaba yendo a una iglesia cristiana. Ella se casó, ella hizo todo bien. Se bautizó, ella arregló su vida y se fue con el Señor Jesús. Yo le doy gracias al Señor por darme la oportunidad de conocerla a ella. Aunque después fui a mi quimioterapia ese día, tampoco yo tenía que ir, ni tenía ganas de ir. Y mi doctora me dijo: "¿Sabes que hay una mujer que tiene el mismo tipo de leucemia que tú? Quiero que hables con ella". Claro, claro que sí. Y fui a hablar con ella. Le hablé de la palabra, le hablé de lo que estaba viviendo, le hablé que confiara en el Señor, le presenté al Señor Jesús y a los poquitos días llamé para ver cómo estaba y ella había fallecido. Oh, tremendo. Traté de hacer, de poder entrar al hospital para hablar con las mujeres. Sí, mija. Sí, te escucho. Se cortaba un Sí, poquito, pero sí, dices que sí, trataste de llamar al sí, hospital para conectarte con las mujeres. sí, pero no era posible porque ellos piden requisitos para uno poder entrar al hospital y yo podía ir a caminar, yo entraba a los cuartos y les decía: "Quiero estar por ti, yo quiero presentarte al Señor Jesucristo". Les dejaba un texto, les dejaba un tratado y antes de salir del hospital, porque con bata, pues, no me podían decir nada. Yo andaba ahí en el hospital caminando para arriba y para abajo y entraba a los cuartos y les presentaba al Señor Jesús, a las personas que me lo permitían, porque no todas lo permiten. Sí, ¿y has buscado la posibilidad o lo has hecho de continuar? Hay muchas opciones, ¿verdad? Por medio de alguna credencial, que pudieras tener acceso a hospitales o por medio de estas páginas, ¿verdad? De páginas donde se pueda buscar mujeres y tener reuniones como estas, pláticas con otras mujeres que se encuentran en otros lugares o tal vez en la iglesia o en alguna o en algún otro lugar, hacer reuniones en donde tú pudieras específicamente animar y motivar a personas que están pasando por lo que tú pasaste. ¿Has planeado eso o lo has hecho? No lo he organizado, pero sí el Señor me ha hecho sentir, em, compartir mi testimonio pues sí, completo, pero no lo he hecho, la verdad. Sí comparto mi testimonio cuando yo estoy cerca de una persona, de alguien que está pasando una situación, porque para eso Dios nos ha llamado, a contar lo que nosotros hemos vivido. Sí, pues yo de todas maneras, dentro de todo, estoy agradecida porque nos hayas compartido, ¿verdad?
y de todas maneras yo te ofrezco mi apoyo, mi servicio, si te gustaría que sigamos platicando, que sigamos invitando, ¿verdad? Podemos invitar a personas que hayan pasado por lo mismo, que estén pasando por lo mismo y poder tener una convivencia. A mí siempre me llamó mucho la atención la manera como las personas que sufren adicciones se recuperan. Ellos por medio de grupos de ayuda se Sí, recuperan. Las personas que padecen tristeza por algo, yo participé en un grupo donde estuve nada más como por 4 clases para llegar a superar algo difícil que te había pasado, eh, y me sirvió mucho. Entonces, es algo yo lo conecto con la Biblia, como lo que pasaba con los discípulos y Jesús. Ellos trabajaban y servían y andaban de un lugar a otro, pero ellos tenían sus pláticas privadas con Jesús, sí, sus reuniones, quizá en piedras por ahí, en lugares donde ellos platicaban las cosas. Yo cuando platico con personas que dirigen alguna iglesia o pastoras, nos identificamos porque vivimos más o menos lo mismo. Pero si a ti te gustaría, ¿verdad? En tu iglesia o nosotros participamos en una iglesia donde es un centro de comunidad y ayuda. No ujú, nada más está enfocado en lo que es lo espiritual, sino que también ese edificio se utiliza para ayudas. Entonces, es en Aurora. Entonces, si hubiera la posibilidad o si un día gustaras que diseñáramos un programa, una fundación, hasta donde Dios te quiera llevar, ¿verdad? Porque si Dios suplió todo para tantas operaciones, ¿verdad? Y los recursos y las personas, ahí está de dónde echar mano a la fe de que Dios suplirá. Entonces, se puede comenzar por un grupo pequeño de señoras, de mujeres que están pasando por lo mismo y que solamente necesitan hablarlo, solamente necesitan decirlo, sí, am, y escuchar algo de alguien que ya lo vivió. Entonces, yo te dejo de tarea, ¿verdad? Que ores al Señor y que si ha habido alguna idea, que la traigamos a la mesa del Señor, al altar del Señor y podamos comenzar algo, iniciar algo o tú comenzarlo y yo ayudarte con lo que yo sé, a buscar ayudas y lugares. Si en tu misma iglesia te ofrecieran la oportunidad de decir, pastores, me gustaría que me dieran una oportunidad, un espacio de abrir un grupo, ¿verdad? De ayuda y comenzar a invitar a personas que pasen con el proceso, ¿verdad? Porque yo lo viví de cerca con una líder mía y ella era muy difícil ir a la iglesia porque ella, su condición demasiado delgada, tú sabes la apariencia, sí, y a veces los mismos hermanos, era una iglesia muy grande, a veces los mismos hermanos son crueles, ¿verdad? Entonces, ella tenía esa misma bolsita que tú dices, entonces sí, el olor, ¿verdad? De que despide los ruidos que hace. ujú, sí, Entonces, ella se sentía incómoda, yo le decía: "Sí, vámonos, que al cabo ahí, la música está bien fuerte, no se va a oír", ¿verdad? Pero ella nunca pudo superar, ella nunca volvió a la oh, iglesia, sí, y pensando en ese tipo de mujeres que no pueden superar el que las vean sin su cabello o demacradas, pero que se reúnan entre ellas, por lo menos virtual, sí, y poder, ¿verdad? Invitar y convidar a personas donde les puedas compartir una palabra, un mensaje, les podamos escuchar. Yo tengo un grupo de damas también aquí por Zoom que a veces yo me preparo con algún tema para darles, pero se va el tiempo en lo que ellas están platicando. Dios dirige siempre y tiene propósitos, siempre tiene propósitos él cambia, o sea, él sabe la necesidad y él lo hace así, Ujú. sí, pero me encantaría mucho em, que lo que he vivido sirva para alguien.
Y de todas maneras, tú puedes, bueno, hablar con Dios, con tu Sí. familia, con tus pastores, y y si de alguna manera, ¿verdad? Yo te puedo servir, eh, haciendo un video de tu testimonio, tomar el testimonio también de tu familia, de lo yo te pudiera hacer material para que tú lo compartas y pues ir, ¿verdad? Por lo menos localmente a compartir tu testimonio o virtualmente también, ¿verdad? Entonces me dice una hermana, es que tú a veces te vas como muy lejos, ¿verdad? Como que sueñas de más. Entonces, cuando pasan los años y ven que las cosas se dieron, dice, oh, yo cuando te escuché pensé que era locura, pero ahora veo que sí, sí es Sí. cierto, sí sueñas en Dios. Entonces, vivimos en un mundo tan lleno de maldad, hermana, que hace falta una luz de esperanza. Entonces, creo mucho en la palabra que dice: "Vocéalo, da gritos, habla, testifica", ¿verdad? Entonces, esta es una opción y que tenemos de que hayas compartido. Y sé que tienes mucho, mucho más para compartir y si en una próxima cita que tengamos, no sé, en una semana o en 2 semanas, como tú te sientas, si quieres seguir compartiendo más, pues, ¿verdad? Puedes hacerlo. O si quieres agregar algo más. No, estoy encantada, hermano. Estoy muy agradecida por su invitación. Como le decía, estaba un poco nerviosa, Sí, pues está bien. Yo también. nunca, nunca había tenido así una llamada así, pero estoy muy agradecida con el Señor por esta oportunidad que el Señor me da de compartir con quien vaya a ver este video. Yo solamente quiero decirle que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No importa cuál problema, no importa cuál dificultad, siempre Dios la transforma en bendición. Todo lo que nosotros vivamos, Dios lo transforma en bendición y en un por qué y en un para qué. El Señor nos habla a través de su palabra y en el proceso estoy segura que a cada uno de ustedes Dios les va a traer esas promesas que están en la palabra del Señor, como lo hacía conmigo. El Salmo 118, perdón, para mí es donde Dios me administró en muchas ocasiones. El, el Salmo dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Fue ahí cuando dije, ella dijo que no puedo operarme, pero yo confío en mi hacedor. Yo confío en que el que me formó en el vientre de mi madre. El versículo 13 dice, me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. La palabra cáncer es una palabra que golpea, pero Dios me ayudó. Así que no importa la dificultad que estés viviendo, no importa. Yo sé que a veces vienen cosas difíciles que usted puede decir, tú dices, no importa lo que esté viviendo, porque lo pasé, porque ya estuve ahí, se lo digo, que el Espíritu Santo le fortalece a uno y le ayuda a uno y le levanta a uno y no permite que uno caiga al suelo, porque el enemigo puede venir y golpearte, pero Dios no deja que tú caigas. Dios no permite que tú toques suelo. Él nos levanta, Él nos fortalece, Él nos ayuda, Él nos anima en todo momento. Amén, amén. Hermana, y bueno, para despedirnos, te quisiera pedir si pudieras hacer una oración por las personas que están escuchando tu testimonio. Claro que sí. La palabra del Señor dice en Salmos 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así Ah, que en esta hora yo les pido que cierre ahí sus ojos donde usted está y ponga su confianza en el Señor. Lo que esté pasando, lo que esté viviendo, yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor amado, nos presentamos delante de tu presencia, Señor amado, dándote gracias, poderoso Dios, por este momento, Señor amado,
que tú me has permitido, Señor, compartir, Señor, mi testimonio, Señor, en este proceso llamado cáncer. Gracias, Señor amado. Yo te pido, mi Dios amado, tú sabes y conoces las personas que van a escuchar lo que yo he hablado en esta hora, Señor. Si están pasando dificultades, si están en una prueba difícil, Señor, aumentales la fe. Señor, que ellos puedan mirar y confiar, Señor amado, solamente en ti. El hombre puede dar 1000 palabras y 1000 diagnósticos, pero la última palabra siempre la tienes tú. Yo lo he visto, yo lo he vivido, yo lo puedo testificar, Padre Santo, que cada uno de los pronósticos que el médico lo dijo, tú lo transformaste, Señor amado. Quizás el enemigo quiera vernos derrotados, pero tú nos levantas con fuerza, Señor, con un propósito, Padre. Gracias te doy, Señor amado, por cada vida que va a ver este video, Señor amado. Gracias por nuestra pastora, Señor amado, que me dio esta oportunidad, Señor, de hablar esta palabra, Señor amado. Glorifícate en cada una de las vidas, de las almas, Señor, que van a ver este video. Si no han entregado su vida, su corazón a ti, Señor, yo te pido que seas tú tocándoles, Espíritu Santo, allegándote a su corazón y sembrando esa palabra, Señor, que lleve fruto, Padre Celestial, que sean esa tierra viva, Señor amado, donde puedan, Señor, fructificar tu palabra, tu presencia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, amado Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dios hará, hermana. Yo creo en que cuando Dios nosotros nos ponemos de acuerdo, pero Él ya tenía su plan. Nosotros nos pusimos de acuerdo, pero Él ya tenía su plan para el día de hoy. Y pues nuevamente muchas gracias, hermana. Entonces, am, confiamos en el Señor que nos podamos conectar otro día, nos ponemos de acuerdo y algo más que el Señor te vaya hablando. Y bueno, ya te dejé una tarea. Ahí seguimos en comunicación. Claro que Y sí, hermana. y correr la voz, ¿verdad? Seguir, anunciando, ¿verdad? Llamando a unirnos con otras mujeres que estén pasando lo mismo, o otro tipo de situaciones, ¿verdad? En matrimoniales, con los hijos, Sí, sí. pero específicamente esto porque tú lo has vivido, ¿verdad? Sí. Y bueno, muchas gracias, hermana. Nos desconectamos, pero Amén. lo hiciste muy bien, te felicito. Y sigamos adelante. Dios tiene planes para ti, para tu vida. Saludos a tu familia, a tu Muchas esposo, gracias. a tus pastores, ¿verdad? También. Y seguimos adelante en el nombre del Señor. Sí, amén, hermana. Dios me los bendiga a todos, que tengan un bonito día. Dios me la bendiga, pastora. Cuídese mucho. Hasta pronto, mija. Sí, amén. Hablamos luego. Gracias. Cuídese.